Capítulo 12. Mansión Higawara, Musutafu. Musutafu no había cambiado de ninguna manera perceptible en el momento de nuestro regreso, pero aún así, no pude evitar pensar que había algo diferente en él, o al menos, en el marco de referencia desde el que lo estaba viendo. Quizás mi comprensión del mundo había cambiado con el regreso de Nanami a esta ciudad, o tal vez fue la eliminación de esa superposición de no muerto y no vivo en la que ella había existido dentro. La oscura nube de su destino se había disipado, pero ahora había sido reemplazada por una más pequeña pero no menos desalentadora. Estuve bajo arresto domiciliario durante los siguientes 2 días, momento en el cual aparentemente me reuniría con alguien, cuya identidad, asociación o autoridad aún se desconocía, para descubrir exactamente hasta qué punto había logrado arruinar mi futuro. Pero esa no fue la única nube de tormenta que se cernía sobre mí, porque a medida que las calles familiares de Musutafu pasaban ante las ventanillas de la limusina, me acercaba cada vez más a una conversación de la que había estado huyendo durante 8 años. Todo se ve tan diferente ahora, dijo Nanami, maravillándose del mundo fuera del cristal. Sé que he estado en esta calle antes, pero no reconozco ni una sola tienda. Los dos podemos ir a explorar una vez que nos hayamos instalado y podrás familiarizarte con todo, dijo Ayami, inclinándose lo suficiente hacia un lado para mirar hacia el asiento trasero. Tendremos que prepararte un guardarropa también, me alegrará ver el final de esa ropa. La ropa en cuestión no era más que un par de pantalones deportivos grises que ella había comprado del stock del hospital y la camisa negra con el logo, AXPO, estampado en el pecho que había ganado durante la vista previa. Finalmente logré recuperar un nuevo conjunto de ropa de la habitación del hotel, pero tanto mi teléfono como mi billetera permanecieron perdidos bajo los escombros en la base de la torre. Si alguna vez los encontraron, no estaba seguro de que los sacaría de un armario de pruebas. La noticia de David Shields y el ataque a la torre central de Aalan había llegado a una audiencia mundial. Pero el regreso de Nanami de entre los muertos estaba empezando a ganar algo de fuerza en su contra. La usurpación de su título fue la primera infracción real de la ley que ocurrió en las 2 décadas en las que el crimen se había congelado en 0%. El arresto de Susumu Oshii Kazumi fue que había sido una nota a pie de página en todo, pero el público no conocía sus roles y había visto todo tipo de especulaciones extrañas. Alguien había tomado una foto sincera de Nanami y Ayami fuera del hospital y pronto apareció en las noticias junto con el resto de los que habían estado presentes, incluso tangencialmente, durante el ataque. Había visto docenas de fotografías sinceras que mostraban a Ihiro, Mina, Tsuyu y Momo mientras regresaban al jet privado, así como algunas que habían captado a los otros miembros del contingente de la UA en el proceso de ser escoltados fuera del isla. Me las arreglé para evitar la atención del público casi por completo. La única foto en la que estuve presente fue en los momentos después de que salí del edificio de Susumu Oshii. Me habían atrapado en el fondo de una imagen enfocada en capturar a Omar y Mirio mientras hablaban entre sí. Mis pantalones se recuperaron. Pero mi rostro se inclinó hacia algo fuera de marco e iluminado a contraluz por el brillo de las luces de la ambulancia. Soto, Tenya y Midori ya habían llamado la mayor parte de la atención del grupo, siendo sus roles principales en la lucha contra Wolfram el punto de anclaje de toda la historia después de que uno de los miembros del personal de la torre había filtrado algunas de las imágenes de seguridad antes de la investigación. Incluso había tenido la oportunidad de mejorar realmente. Cada vez más estudiantes de la UA que habían estado presentes fueron arrastrados a la historia mientras sus nombres eran captados por los medios y luego difundidos por todo el mundo. Pero había una persona de la que se hablaba en casi todos los segmentos de noticias de todas las estaciones, Melissa Shields, la hija del hombre que había estado detrás de toda la violencia. Las figuras de los medios que cubrieron la historia habían sido mucho menos caritativas con la forma en que la describieron, a pesar de todas las pruebas que apuntaban tanto a su inocencia como a su contribución directa a salvar la isla. Era exactamente como Omar había dicho en la estación de policía, con las acciones de su padre. Melissa ya no parecía bienvenida a existir allí sin que su apellido manchara el gran legado de la maravilla flotante que era Aalan. Había visto unos minutos de una entrevista con el director de la academia Aalan, y aunque el hombre no lo había dicho abiertamente, estaba claro que la inscripción de Melissa Shields no era tan segura como antes. Finalmente, algo que no ha cambiado, dijo Nanami, no puedo creer que hayan pasado 8 años desde la última vez que estuve aquí, es incluso más grande de lo que recuerdo. Cuando la limusina entró por la puerta abierta de la mansión, vi un destello de cabello amarillo en la distancia y mi agarre en el apoyabrazo se hizo más fuerte. Él ya nos estaba esperando, tal como había dicho Ayami.
El auto se detuvo en el patio y yo fui la última persona en salir del vehículo, moviéndome con una lentitud deliberada que probablemente era visible para cualquiera que hubiera estado prestando suficiente atención para darse cuenta. En contraste, Nanami ya había cruzado el camino, llevada con una velocidad generada por una gran emoción y atrapó a Sajin por la cintura en un abrazo que el hombre claramente no esperaba. «Es bueno verte de regreso aquí, sano y salvo», dijo Sajin con una risa tranquila. «Sabes, si ibas a llegar tan tarde a la playa, podrías habernos llamado primero». «Hisoka ya hizo esa broma», acusó Nanami, alejándose del abrazo. «Sajin, han pasado 8 años. ¿Cómo es que ninguno de ustedes ha aprendido a ser gracioso?». Ayami se tapó la boca en un esfuerzo por amortiguar su risa, mientras que Sajin fue mucho menos reservado y se rió a carcajadas. «Es como un reloj, ¿eh?», dijo Sajin, sacudiendo la cabeza. «De alguna manera, en realidad había olvidado lo mocoso que eras». El hombre le dio un reconfortante apretón en el hombro mientras ella se soltaba por completo y luego miró hacia arriba por encima de su cabeza. Me encontré haciendo contacto visual con él, pero duró solo un momento ya que me encontré completamente incapaz de sostenerlo. Mansión Higawara, Musutafu. La puerta se cerró, y con ella, me encontré a solas con Sajin por primera vez desde que regresé a Musutafu. Había pasado mucho tiempo pensando en esta conversación, como una posibilidad de futuro hipotética y muy lejana y, en los últimos días, como algo que sabía que no podría evitar. Sajin cruzó la habitación para apoyarse en el borde de la mesa en la que yo ya estaba sentado, y luego abrió la boca. «La noche que me escapé, me pediste que te hiciera una promesa», le dije, hablando antes de que él pudiera hacerlo. «Probablemente se haya vuelto bastante obvio en este momento, pero te mentí». «Supongo que sí», estuvo de acuerdo Sajin. «¿Quieres contarme cómo la encontraste?». Había tenido bastante práctica durante los últimos días al volver a contar los grandes rasgos de mi investigación, primero a Toshinori Yagi en la estación de policía, y luego a Ayami, Ume y Minato poco después en el hospital. En ambas discusiones, hubo muchas cosas que me vi obligado a omitir, algunas con el fin de evitar bifurcarme en todas las tangentes y callejones sin salida con los que me había topado en el camino. Mientras que otras porque no podía soportar lo tenso que se había puesto Ayami ni obligarme a admitirle a Minato Yaoyorozu que originalmente había venido a su casa para matarlo. Pero esta vez no escatimé detalles y conté todos mis fracasos a lo largo del camino. Hablé de los 7 barcos que me propuse investigar. Hablé sobre el archivo de expedientes de casos con los que había estado trabajando y cómo había construido una teoría completamente errónea sobre la participación de Minato Yaoyorozu. Hablé sobre el plan para reconectar a Ume Yaoyorozu y Ayami para poder acceder a su residencia, y cómo me había permitido creer que la fuerza era la forma más apropiada de discernir su participación. Hablé de cómo una nueva prueba había cambiado mi perspectiva sobre todo el caso. Le hablé de las 5 personas que habían estado sentadas en el restaurante la noche del 10º cumpleaños de Nanami, y de cómo el hombre que Minato Yaoyorozu había visto en Shimoda había sido uno de ellos. Hablé sobre las leyes que había violado para obtener acceso al centro médico Bacta y, a su vez, acceso de alto nivel al registro de Quirk. Hablé sobre descubrir el rostro de Susumu Osi entre las innumerables entradas y cómo lo había usado para limitar el enfoque a Aang. Hablé de los crímenes que había cometido y de las mentiras que había dicho para recuperar las imágenes archivadas de los muelles de Shimoda. Hablé de cómo había observado a Kaito Abiki emergiendo del agua y de cómo había descubierto su nombre en el teléfono de una mujer después de haber traspasado su casa. Hablé sobre la manipulación que había usado con el propio Sajin en un intento de obtener acceso a Fukuoka, y cómo había adaptado mi actuación en el Festival Deportivo de la UA para atraer a una agencia de héroes muy específica. Hablé de cómo había ido allí con la única intención de localizar a Kimiko Abiki y de cómo había torcido la investigación de Velcro para mis propios fines. Hablé de cómo había reclutado por la fuerza a Inaba Tanabe para que me ayudara a robar la información directamente de la mente de la mujer y hablé de cómo había proporcionado una forma para que Inaba y Natsu escaparan después. Hablé de cómo Ayami se acercó y me invitó a un viaje con ella a Aland y cómo acepté fácilmente, no porque sería una oportunidad para vincularme con ella, sino porque me acercaría a mi objetivo. Hablé sobre invitar a mis compañeros de clase conmigo para que fuera más fácil alejarme del grupo y mi plan inicial de capturar a Susumu Osi después de la cena de recepción. Hablé de cómo el ataque planeado por David Shields a la torre había arruinado todas mis cuidadosas maquinaciones y cómo lo había secuestrado en medio de la batalla en curso con Wolfram. Hablé de cómo abandoné a mis amigos para luchar solo contra Wolfram y cómo obligué a mi cautivo a llevarme con Susumu Osi.
Hablé de cómo encontré a Nanami muy por debajo del nivel de la calle y cómo realmente había considerado asesinar a la mujer que la había colocado allí. Hace un tiempo, hablamos sobre la distinción entre un acto de heroísmo y las acciones de un justiciero, dijo Sajin después de mi historia. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo, dije. No estabas hablando de usar tu peculiaridad sin permiso, dijo Sajin, estabas hablando de todo esto. Asentí, solo una vez. Si bien siempre consideraré que mi objetivo es justo, está claro que las acciones que tomé para lograrlo no pueden justificarse, dije en referencia a esa misma conversación. He cruzado los límites dentro de los cuales actúa un héroe, y lo hice sin poseer nunca la autoridad para hacerlo. Para empezar, desde un punto de vista objetivo, solo se puede sacar una conclusión. Hisoka Igawera es un justiciero. Las palabras nunca salieron de mi boca, pero no había ninguna manera real de que el mensaje pudiera haber sido malinterpretado. Sajin cerró los ojos y los dos nos sentamos en silencio por un largo rato, roto solo por el sonido distante de la voz de Nanami gritando algo desde abajo. La mesa crujió cuando Sajin apoyó más peso contra ella. Cometí un error al obligarte a hacer esa promesa en aquel entonces, podría ser la más grande que haya hecho en mi vida, dijo Sajin, tú eras el único en el mundo entero que creía que ella todavía estaba viva, y yo intenté que centraras tu atención en algo más seguro. Sajin se agarró el cuello por un momento, el movimiento conllevaba una visible inquietud que nunca antes había visto en el hombre, luego lo levantó para agarrar el puente de su nariz. Los dedos se clavaron en la piel ante la tensión de su agarre. Pensé que te estaba haciendo un favor al obligarte a intentar superarlo, dijo Sajin en lo que sonó como una frustración genuina. Pero si realmente me hubieras escuchado, entonces esa chica no estaría corriendo escaleras abajo haciendo un desastre en la cocina de Ayami. Todos los demás dijeron exactamente lo mismo que tú, murmuré. Así que es poco probable que te hayas equivocado al decirlo. No necesitabas que dijera lo que todos los demás ya estaban diciendo, necesitabas a alguien con la fuerza y la perseverancia para seguir trabajando, logró decir Sajin. Debería haber estado allí para mostrarte la forma correcta de hacer esto, pero en cambio, lo único que hice fue animarte a que te rindieras. Estuviste ahí para mí, dije, con los ojos en el suelo entre mis pies. Hubo tantas ocasiones en las que me sentí confundida o en las que simplemente no sabía qué hacer y cada vez me preguntaba qué harías si estuvieras allí. Hisoka, dijo Sajin. Es verdad, murmuré. Sajin extendió la mano y agarró mi hombro, no estaba seguro si el temblor que surgió del contacto fue el resultado de su agarre o si una vez más había perdido mi lucha por la quietud, pero tal vez la distinción ya no importaba. El tacto era reconfortante, como siempre lo era, y me pregunté si una persona tan podrida realmente merecía semejante cuidado. No mentiré más, murmuré. Tal vez has hecho algunas cosas que no deberías haber hecho, pero eso no es todo lo que eres, Hisoka, dijo Sajin, apretando su agarre sobre mi hombro. Nunca he dudado de que eres un buen chico en el fondo, y ni siquiera 1000 mentiras me harían menos orgulloso de ti. Lo siento, tío Sajin, dije, frotándome la humedad que se pegaba a mis mejillas. Podrían haber sido más de 1000. Nanami probablemente tenía razón, dijo Sajin con una risa temblorosa. Ninguno de nosotros es tan gracioso. Mansión Igawera, Musutafu. Sabía quién había venido de visita desde el momento en que el vehículo giró hacia nuestro camino de entrada, aunque necesitaba meter suficiente arena en el interior para ver quién conducía debido a los vidrios polarizados. Ayami y Nanami estaban en la ciudad para una serie de citas médicas y luego para mirar escaparates mientras yo me había visto obligado a permanecer en la mansión debido a la naturaleza de mi arresto domiciliario. Eso era algo que me había puesto mucho más ansioso de lo que esperaba. Aparentemente, esta visita era el evento que revelaría exactamente cuánto duraría mi castigo y si era necesario modificarlo, extenderlo o algo peor. Joven Igawera, dijo Toshinori mientras subía las escaleras principales. Es bueno verte una vez más. Buenos días, All Might, dije, lo siento, pero Ayami y Nanami están fuera en este momento. ¿Necesitará mi tutor estar presente? No creo que eso sea un problema por el momento, admitió Toshinori, me temo que tenemos mucho de qué hablar, parte de ello es bastante delicado. Entiendo, dije, por favor, entre. El hombre entró por mi invitación y lo llevé a la sala de estar donde Ayami solía traer a la mayoría de nuestros invitados. Hice uso de los modales raramente usados que ella me había inculcado hace mucho tiempo para hacer de anfitrión de un invitado, ofreciéndole y luego llevándole refrigerios. Luego, una vez que había marcado todas las tareas de mi lista mental, volví a sentarme frente a él en la mesa de café.
Gracias, joven Higawera, dijo Toshinori, sorbiendo su té. Si puedo preguntar, ¿cómo se está adaptando la señorita Kureta? Hice un espectáculo de probar el té que no tenía ninguna intención real de beber solo para pasar un momento más considerando la pregunta. Ella llora mucho cuando está sola y a menudo la encuentro afuera por la noche, dije. Nanami sonríe mucho más cuando hay otras personas cerca, pero no creo que haya sido muy fácil para ella hasta ahora. Yo, sí, supongo que no lo habrá sido, dijo Toshinori asintiendo gravemente. Es una medida de su fuerza el hecho de que todavía puede sonreír incluso después de lo que ha pasado. Yo también lo creo, dije de acuerdo. Perdóneme por ser directo, pero ¿se canceló mi inscripción en la escuela secundaria de la UA? La posibilidad fue planteada para consideración durante nuestra última reunión de profesores, dijo Toshinori, mirando al techo por un momento. Varios de sus compañeros de clase llegaron a los terrenos de la escuela después de enterarse de su castigo inminente, y el director Nezu tuvo la amabilidad de brindarles la oportunidad de hablar en su defensa. Mi teléfono todavía estaba en algún lugar de Alan, e incluso si no lo hubiera estado, mi derecho a usar dispositivos de comunicación electrónica o computadoras había sido rescindido temporalmente a raíz de mi acceso ilegal a bases de datos gubernamentales. No he hablado con ninguno de ellos desde la torre, dije, mirando hacia la mesa. ¿Cómo se enteraron? Creo que Medianoche informó a la señorita Asido sobre el tema de discusión, y desde allí la información se difundió, dijo Toshinori, aunque todos los presentes aprovecharon la oportunidad para hablar. Fueron el joven Kirishima y la señorita Agakure cuya enérgica defensa de tu personaje pareció para despreciar al director a tomar una decisión. Ya veo, murmuré. Para responder a su pregunta original de manera más directa, se decidió que cancelar su inscripción no beneficiaría a nadie involucrado. Toshinori dijo, tu educación continuará, joven Higawera, aunque debes saber que te observaremos con mucho más escrutinio. Esa fue mucha más consideración de la que probablemente merecía, dada la mitad de las cosas que hice, y hubo algo que debió haber sido alivio subiendo a mi pecho ante el resultado. Había estado tan seguro de hacia dónde me habían llevado mis acciones y cuán fracturado se había vuelto mi futuro, pero aunque me había mostrado indigno de su confianza, ésta se estaba extendiendo una vez más. Gracias, dije, con las manos entrelazadas en los muslos de mis pantalones, realmente quiero ser un héroe. No he hecho lo suficiente como para que necesites agradecerme, dijo Toshinori, en lugar de eso, deberías tomar ese sentimiento y compartirlo con tus amigos y compañeros de último año. Lo haré, dije. Muy bien, las restricciones se levantarán cuando regreses a la escuela, pero ten en cuenta que aún se espera que asistas al campamento de entrenamiento de verano dentro de 5 días, dijo Toshinori. Asegúrate de haber preparado todo lo que puedas necesitar para eso, y si hay algún preparativo que debas hacer con tu familia. Sería prudente hacerlo más temprano que tarde. Eso era algo en lo que casi no había pensado, porque hacía mucho que había asumido que las consecuencias de capturar a Susumu se habrían acabado con cualquier posibilidad que tuviera de quedarme en la escuela secundaria de la UA, peor, tal vez, era la idea de dejar a Nanami aquí, desprotegido mientras dure ese campo de entrenamiento. Volveremos al tema de tu educación si tienes más preguntas, pero me gustaría abordar uno de los otros temas importantes, dijo Toshinori, antes de aplaudir suavemente. Primero sería prudente decirle que seguí su consejo y hablé con la señora presidenta. Puedo decir con certeza que nunca la había visto tan sorprendida como cuando le expliqué lo que me dijiste. No había manera de saber la línea de tiempo de esos eventos, pero si Toru Agakure estaba hablando en mi defensa entonces ella no sabía sobre esto todavía, o si lo sabía, y mi estrategia para resolver la situación era algo que ella tenía. Terminé apreciando el resultado de... Hemos comenzado a trabajar juntos en un acuerdo bastante tentativo, pero esperanzador y, aunque todavía estamos en las etapas incipientes, hasta ahora parece bastante prometedor, admitió Toshinori. Con ese fin, ella me ha revelado varias piezas preocupantes. Hay información que no conocía, pero me estoy saliendo del tema. Toshinori sacudió la cabeza por un momento, como para volver a centrarse en el presente, y luego se aclaró la garganta. Joven Higawera, hubo varios factores sutiles sobre el ataque a la isla y que me llamaron la atención, y su existencia revela una conexión con un hombre sobre el que he estado buscando información durante mucho tiempo, dijo Toshinori, alcanzando para tocar el lado izquierdo de su torso. No tendrá sentido para ti todavía, pero Wolfram, el villano que encabezó el ataque, poseía más de una peculiaridad, y no era el único en Alan que compartía ese rasgo. Kazumi Fueki, supuse. Sí, pero no fue hasta ayer que realmente lo descubrimos, admitió Toshinori. Si no te importa, ¿cómo es que pudiste determinarlo?
Fue una suposición basada en el número limitado de villanos presentes, su papel como miembro de una organización de tráfico de peculiaridades y su incapacidad para usar ambos factores de su peculiaridad al mismo tiempo, dije, luego de un momento de pausa. Nomu también tenía múltiples peculiaridades. Sí, lo hizo, dijo Toshinori finalmente. Quizás debería haber esperado que hicieras esa conexión. ¿El hombre que buscas también es miembro de la Liga de Villanos? Le pregunté, dijiste mucho tiempo, por lo que lo más probable es que no haya nadie que haya participado en la invasión de la USJ. Eso es algo de lo que también me gustaría mucho saber la respuesta, dijo Toshinori, sacudiendo la cabeza. Por lo menos, la existencia de Nomu es suficiente para sospechar alguna conexión entre ellos. Ya veo, dije, ¿cuál es la razón por la que me hablarías de esto? Hemos llegado al tema principal, aunque de una manera indirecta, dijo Toshinori. Kazumi Fueki y Susumu Osi se han negado a responder ninguna pregunta desde su encarcelamiento en el Tártaro, pero el último de los dos recientemente hizo una solicitud. Teniendo en cuenta lo que había visto de Susumu Osi aferrándose a ella en ese sótano, y cómo se había angustiado después de que los separaron, pensé que podría tener una idea de lo que era. Susumu Osi quiere ver a Nanami, dije comprendiendo. ¿Crees que ella podría responder a tus preguntas si lo permites? Estás tan listo como siempre, joven Higawara, esa es la petición que ella hizo, dijo Toshinori, buscando mi rostro. La posibilidad de que a la señorita Osi alguna vez se le permita estar en la misma vecindad que la señorita Kureta es completamente inexistente, pero había otro nombre adjunto a su solicitud. Ni siquiera era necesario decir que el nombre en cuestión había sido el mío. ¿Qué me estás pidiendo que haga? Yo pregunté. En nombre mío y de la señora presidenta de la Comisión de Seguridad de Salud Pública, le pido que nos acompañe al Tártaro y hable con Susumu Osi, dijo Toshinori. Incluso si ella no termina diciéndote nada en absoluto, o si no tiene ninguna conexión con el hombre que estoy buscando, debo pedirte que consideres mi petición injusta. La realidad de la situación era que no podía negar la solicitud, incluso si hubiera querido. En este momento, solo se contabilizó el paradero de 3 de las 5 personas que habían estado involucradas en la captura de Nanami. Kaito Abiki estaba muerto, mientras que Susumu Osi y Kazumi Fueki estaban en el Tártaro. Por lo que todavía había 2 amenazas potenciales para su bienestar. Akamai Hiro y Daruma Ujiko todavía estaban en alguna parte, y hasta que no se ocuparan de ellos, nunca podría estar realmente a salvo. Tenía mis propias preguntas para Susumu Osi, y aceptar esta solicitud era probablemente la única oportunidad que tendría de volver a hablar con ella. A cambio de hacer esto, necesito que se cumplan 2 condiciones, dije. La primera es que me gustaría estar solo cuando hable con ella, y la segunda es permiso para usar mi don frente a ella. Creo que la primera condición es algo que ya estábamos considerando, pero la sala será monitoreada por extensas cámaras de seguridad y equipos de sensores, dijo Toshinori. En cuanto a la segunda, no estoy seguro de tener la autoridad para aprobarla. En ello, e incluso si lo hiciera, debo admitir que soy cauteloso a la hora de considerarlo. Mi palabra probablemente no signifique mucho en este momento, pero no tengo ninguna intención de hacerle daño. Le dije, pasaron mucho tiempo juntas, e incluso después de todo lo que ella hizo, Nanami todavía parece preocuparse por ella. Hay fuerza en sentir empatía incluso por aquellos que te han hecho daño, pero creo que esto puede ir mucho más allá de lo que incluso los más compasivos podrían tolerar, dijo Toshinori, con otro suspiro. Tu palabra significa mucho más de lo que crees, joven Higawara. Si esto va a seguir adelante, regresaré aquí dentro de 2 días para recogerte, y será con tus 2 condiciones habiéndose cumplido. Gracias, dije. Debería agradecerte, pero en cambio, solo tengo una petición más que hacerte, aunque tal vez esta estaría mejor dirigida a la señorita Kureta, dijo Toshinori, tomando su té nuevamente. Puede que no lo sepas, pero David Shields fue un amigo mío cercano durante muchos años, y después de todo lo que pasó, le pidieron a su hija que abandonara la isla. Toshinori tomó un sorbo de su té por un momento y luego lo volvió a dejar con cuidado. Recientemente acogí a Melissa y ella se quedará en Musutafo en el futuro previsible. Ha expresado su deseo de hablar con la señorita Kureta y disculparse por el papel que su padre jugó sin saberlo en esos eventos, dijo Toshinori. Encontrando mi mirada. Sé que esto puede ser pedir demasiado después de todo lo que ha pasado, pero me gustaría saber tu opinión sobre si esto es algo que Melissa debería seguir o si sería mejor para ella mantener la distancia. Consideré la cadena de conexión que unía a Melissa Shields con su padre y, a su vez, la total falta de conocimiento de su padre sobre la fuente real de donde provenía realmente la base de su suero.
Estaba demasiado lejos para que pareciera algo importante para mí, y se me ocurrió que, si bien en un momento habían estado a 2 docenas de metros de distancia el uno del otro, All nunca había conocido a Nanami Kureta. Me aseguraré de preguntarle cuando regrese, pero estoy casi seguro de que Nanami estará feliz de reunirse con ella. Le dije, ¿tenías una cita en mente? No lo hice, pero mañana sería demasiado pronto para algo como esto. Toshinori preguntó, Melissa no ha visto a nadie más que a mí en varios días y estoy empezando a preocuparme por ella. Debería estar bien, dije, si dejas un número de contacto antes de irte, lo confirmaré contigo una vez que regresen. Gracias, joven Higawara, eso es un gran alivio, dijo Toshinori, hay mucho que hacer para prepararnos para los próximos días, pero si tienes más preguntas para mí, estaré encantado de responderlas mientras. Estoy aquí. Mansión Higawara, Musutafo. Ayami parecía bastante incómoda por mi incapacidad para decirle exactamente a dónde iría mañana, pero el hecho de que Omar fuera quien me acompañaría hizo mucho para aliviar sus preocupaciones. Descubrir que no me habían expulsado había sido un gran alivio tanto para ella como para Sajin. Como era de esperar, Nanami no había permanecido completamente imperturbable al saber que Melissa Shields vendría a visitarla, e incluso después de que hice un esfuerzo por explicarle la conexión entre su padre y la sangre utilizada en el Workout Reader, ella permaneció completamente ambivalente al respecto. Sin embargo, en el momento en que mencioné que ella era la sobrina de Omar, el interés cortés se había convertido en emoción genuina. De ninguna manera, eso es terrible, insistió Nanami. ¿Ni siquiera tienes los dedos súper flexibles? Solo los flexibles normales, dijo Melissa, moviendo los dedos en el aire. Lamento decepcionar. Tal vez tienes algo que no sabes, decidió Nanami, como si tus pestañas fueran todas 1 milímetro más largas de lo que deberían ser. Toma mi mano. Observé por el rabillo del ojo mientras Melissa estudiaba la mano ofrecida por un momento antes de tomarla. Estaba claro que ella ya sabía cuál era la peculiaridad de Nanami, aunque era prácticamente imposible pasarlo por alto dado lo pública que se había vuelto la historia. Tada, no, espera, no pasó nada, dijo Nanami, mueve los dedos otra vez solo para asegurarte, ¿no? Me temo que no, dijo Melissa, sonriendo. Sin embargo, eso se siente muy bien, como si de repente me llenara de energía. Esa parte de mi peculiaridad es de mi madre, dijo Nanami, girando la mano de la niña para examinar personalmente todos y cada uno de sus dedos. No es exactamente lo mismo, pero se acerca bastante, ella aumentaría los niveles de energía y la receptividad emocional de quien quiera que estuviera tocando, y te sentirías realmente emocionado cuando lo hiciera. ¿Así? Preguntó Melissa. No tanto porque mi peculiaridad es mucho más fuerte que la de ella, dijo Nanami, sacudiendo la cabeza. Mi papá tenía una peculiaridad basada en la sangre como yo, y poco a poco mejoraba la condición de todo lo que tocaba hasta que era perfecto, el suyo funcionaba en todo, pero el mío solo funciona con las personas. Entonces todo se junta para amplificar la peculiaridad de quien quiera que sea con quien estés en contacto. Melissa dijo, realmente tienes una peculiaridad increíble. Puedes apostarlo, se pavoneó Nanami. Hisoka, ¿estás escuchando todas esas cosas bonitas que sigue diciéndome? Será mejor que estés tomando notas. Melissa se rió del comentario, o tal vez simplemente de la confianza con la que lo dijo, fue un cambio notable con respecto a la sombra que se cernía sobre ella cuando llegó por primera vez a la puerta de la mansión. La ansiedad, la preocupación y el miedo de cómo sería recibida se podían leer en su lenguaje corporal de un vistazo, pero el huracán de positividad que Nanami era capaz de aprovechar lo había borrado todo a los pocos minutos del primer intercambio de palabras. Me aseguraré de ajustar mi forma de responder en el futuro, estuve de acuerdo. Melissa, ¿has hablado con alguno de los demás desde que llegaste? No lo he hecho, dijo Melissa, mirando hacia su regazo. El tío Meg dijo que debería intentar contactar a Deku, pero me preocupa un poco que no quiera verme más. Tío Meg, se rió Nanami. En realidad no lo llamas así, ¿verdad? Realmente lo creo, admitió Melissa. Es un poco tonto, pero él piensa que es muy divertido. Izuku Midoriya es una de las personas más empáticas de nuestra clase, dije, creo que estaría muy conmovido si fuera la primera persona con la que te acercaras. Entonces tal vez lo haga, dijo Melissa, sonriendo un poco. ¿Nanami? Tal vez no debería preguntar, pero ¿has considerado probar una prótesis? El doctor estuvo hablando de eso ayer, dijo Nanami, arrugando la cara hacia arriba. Tenían un montón de estos viejos apilados en un cajón, pero todos eran asquerosos.
Los hechos a medida pueden ser costosos, pero algunos de ellos son realmente impresionantes, dijo Melissa, todavía un poco indecisa sobre el tema que había mencionado. Nunca antes había intentado hacer uno, pero creo que es algo que podría hacer. No se puede simplemente hacer una prótesis de brazo, ¿verdad? Dijo Nanami. Eso es totalmente extraño. Estaba en tercer año en la Academia Aland y crear artículos de apoyo era algo que pasábamos haciendo casi todo nuestro tiempo, dijo Melissa, he hecho todo tipo de cosas antes, y muchas de ellas eran muy más grande y más complejo que una prótesis de brazo, así que creo que podría hacerlo. Entonces quiero un brazo robótico enorme, como algo de un anime mecha, decidió Nanami. De esa manera, puedo levantar a Hisoka cuando está siendo molesto. Una prótesis tan grande pesaría demasiado para que la llevaras, le dije, tampoco podrías levantarme con un brazo, soy demasiado pesado. Nanami estiró su brazo herido, apuntó en mi dirección y luego arrugó la cara en señal de concentración. Me quedé con la clara impresión de que ella estaba imaginando hacer exactamente lo que acababa de representar, lo que probablemente significaba que ya había cruzado ese umbral invisible. No sé sobre un brazo mecánico, pero definitivamente podría hacerte algo que pueda soportar levantar pesas más pesadas, dijo Melissa, eso es realmente bastante fácil, ¿qué más? Mansión Higawara, Musutafu. La limusina que llegó era mucho más larga que las en las que estaba acostumbrado a viajar, y cuando Toshinori Yagi me abrió la puerta, entré sin pausa. La señora presidenta y el hombre que ahora conocía como Yokumiru Mera ya estaban dentro y sentados de espaldas a la cabina del conductor. Los dejó frente a mí cuando elegí el asiento que Toshinori había indicado, y el hombre se unió a mí un momento después, la puerta nos selló a los cuatro adentro. He oído bastante sobre usted en los últimos días, por lo que es un placer conocerla finalmente en persona, dijo la señora presidenta, a pesar de lo que la cobertura noticiosa quisiera hacer creer al mundo. Ahora soy consciente de que usted jugó un papel mucho más importante en recuperar la torre de manos de esos villanos, gracias por eso. No estoy seguro de merecer tu gratitud cuando mi motivación era completamente egoísta, dije, pero de nada. Joven Higawara, hemos logrado obtener permiso para que uses tu don dentro del tártaro, dijo Toshinori, hablando. Sin embargo, hay algunas reglas, la principal es que debes evitar hacer cualquier tipo de contacto físico con Susumu Oshi. No será necesario el contacto físico, dije. ¿Qué es exactamente lo que piensas hacer? Preguntó la señora presidenta. Existen normas que prohíben amenazar o intimidar a los presos. Yo tampoco voy a hacer ninguna de las dos cosas, dije sin responder a la pregunta. ¿Me concedieron permiso para estar a solas con ella? Sí, dijo la señora presidenta, considerada. Aunque Omar estará justo afuera de la habitación, al igual que el personal de seguridad de Tartarus. Asentí ante lo que sin duda era una advertencia de que si tenía alguna intención de aprovechar la oportunidad para atacarla, me ocuparían bastante rápido. Entiendo, dije, dado que seré la única persona en la sala capaz de hacer preguntas, sería mejor si compartiera exactamente qué tipo de información desea que obtenga. La señora presidenta y Yokumiru intercambiaron una mirada ante las palabras, pero fue Toshinori quien habló. La siguiente información es algo que muy pocas personas conocen, y sería mejor si se mantuviera así, dijo Toshinori con mucho cuidado. Hay un villano de gran poder e influencia, pero que ha estado fuera de la vista del público durante suficiente tiempo como para que casi todos lo hayan olvidado, su nombre es All for One. Era un nombre que nunca había oído antes, pero que cumplía con mis expectativas, dado el secretismo que reinaba aquí y el estatus de las tres personas que viajaban dentro de la limusina. Para ser franco, posee el poder de aceptar y regalar peculiaridades, y las que guarda para sí son muchas, dijo Toshinori. He llegado a creer que no está tan muerto como alguna vez pensé y que puede que, mientras hablamos, esté trabajando para restablecer una red criminal de control sobre todo Japón. Las conexiones entre este villano olvidado y los acontecimientos de Alan fueron muchas. Susumu Oshi, Kazumi Fueki y la peculiar red de tráfico que se había llevado a Nanami fueron solo los primeros de ellos. David Shields había creado un dispositivo que podía mejorar permanentemente una peculiaridad, y lo había hecho usando la sangre de Nanami Kureta como base para el suero, solo que había sido confiscado tan pronto como alcanzó un estado viable. La motivación de Wolfram había sido obtener el Quirk Upgrader, y lo había hecho mientras estaba en posesión de un quirk adicional de mejora muscular que posiblemente no podría haber obtenido de forma natural. La parte más débil de la cadena fue que habían mantenido a Nanami Kureta en cautiverio durante 8 años,
Aunque no tenía forma real de saber exactamente cuánto tiempo había estado en desarrollo el Quark Operator o si había sido insertada en su hoja de ruta en algún punto novedoso en el camino. Y si All for One tenía el poder de aceptar peculiaridades, ¿por qué simplemente no lo habría eliminado? El único contrapunto que se me ocurrió fue que era una peculiaridad que solo funcionaba en los demás y no en ella misma. No, había algo más que había aprendido más recientemente, ¿no? Cuando Nanami usó su don conmigo en el hospital por primera vez desde que éramos niños, inmediatamente quedó claro que algo era diferente, es decir, su efecto se había vuelto linealmente más potente a medida que ella envejecía. Y era posible que el proceso de eliminación quitárselo por completo podría haber restablecido ese factor de su peculiaridad con la transferencia a su próximo propietario. Si ese fuera el caso, entonces la estrategia para preservar su nivel actual, y por lo tanto más alto, de potencia para su uso en el suero Quark Operator sería optimizar ese aspecto, ergo, tenían que mantener la posición de los quarks dentro de su titular actual. Durante el mayor tiempo posible, de lo contrario se verían obligados a empezar de nuevo con un suero mucho más débil que no alcanzaría un nivel comparativo al que ya estaban acostumbrados durante 2 décadas. El hecho de que Wolfram poseyera una segunda peculiaridad significa que entró en contacto con All for One, y si ese es el caso, es muy probable que estuviera trabajando para él, dije, reconstruyéndolo todo. Su objetivo declarado era obtener el Quark Operator, un proyecto encabezado por David Shields, y al que Susumu Osi contribuyó suministrando la sangre de Nanami Kureta como base para el suero. El vínculo era más claro que cualquier otra cosa que hubiera visto jamás y llevó a una conclusión muy obvia, que casi todos los involucrados estaban en la cama con este villano olvidado. La aplicación del mismo marco sugiere que Kazumi Fueki también ha entrado en contacto con All for One, y no es difícil ver la simbiosis natural entre un cerebro que recopila peculiaridades y una organización con sede en Japón que la suministra, dije, la probabilidad que todos ellos, con la singular excepción de David Shields, estuvieran trabajando para All for One de alguna manera es bastante alto. Yokumiru se recostó en su silla, levantando una mano para frotar las yemas de sus dedos contra sus párpados. Su cansancio aparentemente aumentó solo al escuchar mi conclusión. Por una vez, Toshinori de alguna manera no parecía ser la persona más desgastada en la habitación. Maravilloso, dijo la señora presidenta con una leve arruga en los ojos. Naturalmente, las preguntas a las que queremos respuestas son aquellas que conducirán a localizar y desmantelar cualquiera de sus bases de poder existentes y, si ella realmente lo sabe, la ubicación del hombre mismo. Pasillo, Tártaro. El Tártaro era un lugar frío y árido, pero también mucho más brillante de lo que había imaginado. Los grandes paneles de acero cortados con precisión que formaban las paredes estaban pulidos hasta obtener un brillo de espejo que reflejaba un mundo que era apenas un poco menos vibrante que aquel al que le estaba robando toda esa luz. Las puertas eran grandes, gruesas y de naturaleza mecánica, requiriendo grandes mecanismos en las paredes, techos y pisos para moverse para permitir la entrada de una persona, y solo cuando aquellos en una sala de control muy alejada del lugar lo consideraban aceptable. Me habían advertido de antemano que no usara mi don hasta que me dieran permiso, y eso fue algo que encontré bastante difícil de cumplir cuando mi estado natural se había convertido en difundir partes de mí por todo mi entorno. Los guardias con los que pasamos casi todos tenían el ceño fruncido, aunque me tomó un tiempo darme cuenta de que era mi edad la causa, a pesar de mi constitución delgada. Los 3 adultos de nuestra compañía me superaban por un grado significativo. Había escuchado muy poca sustancia sobre lo que sucedía dentro de Tartarus, aparte de los rumores que provenían de personas que nunca habían estado allí, pero este no parecía un lugar donde se pudiera ver a un adolescente. La habitación a la que nos llevaron estaba lo suficientemente profunda en la masa de pasillos y habitaciones que ya no estaba seguro de en qué segmento del edificio estábamos realmente. La forma que había visto desde el exterior ya no era de ayuda. Al discernirlo, había un panel de vidrio que ocupaba toda la pared frente a nosotros, brindando una vista de perfil lateral de la mujer sentada en una mesa dentro de la habitación en un desafortunado reflejo de lo que le había hecho a Nanami. La silla vacía al otro lado de la mesa no estaba atornillada al suelo, a diferencia de aquella en la que estaba sentada, pero había sido colocada a una distancia que le impediría estirarse sobre la mesa incluso si sus manos no hubieran sido encadenado encima de él. Joven Higawara, dijo Toshinori, su cuerpo delgado como un riel parecía desinflado dentro de su traje demasiado grande. Sé que esto debe ser difícil para usted, pero quiero que sepa que hoy está haciendo algo bueno aquí. No dije nada a las palabras. Estos protocolos han estado vigentes durante mucho tiempo y ahora solo los estamos modificando debido a lo importante que es. Les pido que lo recuerden cuando entren en esa habitación.
La señora presidenta dijo, si muestras algún signo de agresión, habrá consecuencias. Mis ojos no habían abandonado el rostro de Susumu Osi desde que vi por primera vez el color de su cabello, y cuando hablé, lo hice sin desviar la mirada en absoluto. La silla está demasiado lejos de la mesa, así que la voy a mover, dije. También voy a empezar a usar mi peculiaridad ahora, por favor, no nos interrumpas a menos que sea necesario. La señora presidenta tarareó ante el comentario y luego levantó la mano en dirección a la cámara. La pared se abrió y entré hacia la jaula de vidrio blanco opaco que había más allá, observando a través de la palma de mi mano cómo se sellaba nuevamente a mi paso. Susumu Osi me miró fijamente desde su posición, contenida, y su sonrisa de oreja a oreja no combinaba con el miedo en sus ojos. Agarré la silla y luego la arrastré hacia adelante hasta que estuvo lo más cerca de la mesa que pude sin dejar de sentarme en ella. El borde de la masa de acero atornillada al suelo presionó contra mi camisa mientras empujaba la silla unos escasos centímetros más. Los dos nos sentamos en silencio durante un largo rato, y observé con interés su incapacidad para mirar algo durante más de un segundo como máximo. Era lo mismo que había observado en las pocas videoconferencias que había dado. Y lo que había presenciado brevemente en persona después de destrozar la prisión en la que había buscado refugio. El rápido movimiento ocular de la mujer parecía atraído por el movimiento, pero solo el tiempo suficiente para catalogar su propósito antes de seguir adelante. Miró hacia la esquina de la habitación, por encima de mi hombro, hacia la arena que trepaba por las paredes. Había una docena de otros parches similares a nuestro alrededor, buscando los rincones de la habitación y luego ubicaciones específicas que dieran la mejor perspectiva para observar sus reacciones. ¿Puedes percibir el mundo a través de la arena generada por tu peculiaridad?, preguntó Susumu, girando la cabeza para ver más del patrón. El tamaño de cada nodo es uniforme, por lo que probablemente sea la cantidad mínima necesaria para activar ese factor de tu peculiaridad. Me estás observando desde cada punto de arena de esta sala. Lo soy, pero ese no es el tamaño mínimo, es solo el que seleccioné según el tamaño de la habitación, dije. Hay espacio limitado y demasiadas perspectivas superpuestas serían redundantes cuando el foco de mi atención es una persona singular e inmóvil encadenada a una mesa. Susumu se giró para mirar el tramo en blanco de la pared a mi izquierda, donde la arena comenzaba a moverse en una interrupción del patrón que de otro modo sería perfectamente uniforme. Por solo un momento, una mano pequeña, cuidadosamente construida, presionó hacia afuera desde la interrupción, levantándose con lentitud deliberada a medida que más parte del brazo se construía, y la incapacidad de Susumu para mantener sus ojos en un lugar se resolvió de repente. Pido disculpas por asustarte la última vez que nos vimos, dije, creo que podría haber estado furioso o tal vez aterrorizado, y tenía la impresión equivocada de que podrías intentar matar a Nanami antes de que pudiera llegar a ella. No puedes reconocer lo que estás sintiendo, dijo Susumu, con los ojos fijos infaliblemente en la persona que ahora estaba casi fuera de la pared. Eso siempre ha sido. El modelo dolorosamente detallado y brillantemente sonriente de una Nanami de 8 años salió silenciosamente de la pared a medio paso, tropezando 2 veces mientras cruzaba la habitación directamente detrás de mi silla. Detrás de ella, la pequeña figura de mi yo de 6 años la seguía, se giró para mirar a Susumu un momento antes de llegar a la pared opuesta, con el rostro completamente vacío de expresión. Las cadenas que la sujetaban en su lugar resonaron contra la mesa mientras intentaba inclinarse completamente hacia un lado para ver mejor más allá de mí hasta la pared donde habían desaparecido. Originalmente tenía la intención de seguirte a casa después de que hablaste en el panel durante la cena de recepción, pero te avisaron antes del ataque, por lo que me vi obligado a confiar en un método alternativo para encontrarte, dije, mientras ella lentamente se sentó en su silla. Había muchas preguntas que había preparado para usted en ese momento, pero el orden de los acontecimientos significó que nunca estuvimos solos el tiempo suficiente para adquirir las respuestas. ¿Fue un recuerdo o simplemente una escena que hiciste para lograr un efecto?, dijo Susumu. Era un recuerdo del día de su 8º cumpleaños. Los dos estábamos buscando en la mansión todas las figuritas que mi tía había escondido antes de llegar, dije, ya las había encontrado hace horas, pero hacía mucho que había aprendido que era mejor dejarla. Buscarse a sí misma. Me quedé en silencio, permitiéndole un momento para asimilar la información, y cuando sus ojos se dirigieron hacia las 2 nuevas interrupciones que se estaban formando entre el patrón, parecía que no podía evitar inclinarse hacia adelante en su asiento, un niño de 7 años. La vieja Nanami y otra de apenas unos breves días antes de su 10º cumpleaños emergieron de 2 lugares diferentes en la habitación, sus caminos se cruzaron, pero las 2 figuras nunca se encontraron realmente. Susumu intentó girar en su silla para seguir a la tercera Nanami mientras pasaba a su lado,
pero encontró el movimiento imposible con sus ataduras. Nunca tuve la oportunidad de pasar tanto tiempo con ella como tú, dije mientras una nueva figura comenzaba a surgir del suelo detrás de mi silla. Pero aún así, todos estos son momentos secretos de nuestra infancia que he atesorado mucho. Nanami, tal como la había visto esa primera vez en el parque, miró desde detrás de mi hombro, inclinándose lo suficiente para mirar a la mujer sin aliento sentada frente a mí. Susumu, tienes la información que he estado buscando y tengo muy buena memoria, dije, estudiando su rostro. Dime lo que necesito saber para mantener a Nanami a salvo y, a cambio, te mostraré algo maravilloso. Sala de interrogatorios, Tártaro. Cuando salí de la habitación, me encontré con el silencio, e incluso después de que la pared volvió a su configuración perfecta, nadie parecía completamente dispuesto a hablar. No es que pudiera culparlos, considerando todo lo que acabábamos de aprender. Pasé todas mis noches de insomnio buscando las identidades de esas 5 personas y una de ellas ni siquiera se había escondido. Era conocido en todo Japón, y si hubiera visto una sola foto del hombre en un artículo de noticias o en Internet, lo habría sabido. Con esto, podríamos realmente resolver esta situación de una vez por todas, dijo Toshinori, con el puño cerrado a su costado en lo que podría haber sido una satisfacción. All for One está vivo y, si lo que dijo es correcto, está en compañía de Kyudai Garaki. El presidente del Hospital General de Yaku es uno de los hombres más respetados de Japón, dijo Yokomiru. ¿Cómo es posible que haya podido evitar generar cualquier tipo de sospecha en todo ese tiempo? La magnitud de esto es desalentadora: docenas de orfanatos, clínicas, refugios y hospitales, con potencialmente miles de víctimas no reportadas, sin mencionar su patrocinio de la Liga de Villanos, dijo la señora presidenta, con un suspiro tranquilizador. Esto va mucho más allá de lo que había imaginado. Tendremos que empezar a prepararnos de inmediato. Es posible que Garaki y All for One ya hayan huido, dijo Yokomiru. Los arrestos no se mantuvieron fuera de las noticias, por lo que sabe que tenemos a varios de su gente. Mientras no hagamos nada público con lo que hemos aprendido, no sabrán que alguien habló, dijo la señora presidenta, sacudiendo la cabeza. En unos días publicaremos una declaración final sobre el cierre del ataque a la isla y haremos saber que ninguno de los prisioneros ha cooperado. Necesitaremos tiempo para organizar un grupo de trabajo encubierto y comenzar a investigar el verdadero alcance de la peculiar organización de tráfico de Garaki, dijo Toshinori. Desmantelar una red criminal en todo Japón requerirá una coordinación seria, y necesitaremos cientos de personas. De héroes listos para responder cuando llegue el momento. Tendremos que asignar a alguien para asegurarnos de que el presidente realmente continúe con su rutina normal, porque existe la posibilidad de que decida simplemente huir en lugar de arriesgarse a que uno de ellos lo entregue, dijo la señora presidenta. Me gustaría que alguien vigile All for One, pero dado todo lo que es capaz de hacer, eso podría no ser posible. No lo será, dijo Toshinori, sacudiendo la cabeza. Sería mejor mantenernos lo más lejos posible de él hasta el momento en que estemos listos para actuar. No hacer nada con él de inmediato me molesta, dijo Yokomiru, frotándose el puente de la nariz. Preferiría que reduciéramos su capacidad de actuar y luego, cuando lo tengamos encerrado, lo saquemos. Ese enfoque profesional suyo va en contra de muchas personas, Yokomiru, y su diligencia es la razón por la que lo mantengo tan cerca, dijo la señora presidenta. Pero si sin querer alertamos a este hombre sobre nuestro plan, incluso un solo minuto antes de que estemos listos para actuar. All for One es del tipo que invariablemente se escapa de la soga, dijo Toshinori, hablando. Lo ha hecho antes y esta vez no podemos permitirle la oportunidad de hacerlo de nuevo. La estrategia propuesta es sensata, así que intentaré no quejarme demasiado, dijo Yokomiru, mirando su reloj. Nos acercamos rápidamente al final de nuestra bienvenida aquí. Si desea prolongar nuestra estancia, dijo la señora presidenta con cierta ironía. Conozco una manera de que me inviten a regresar al Tártaro. No, gracias, ofreció Yokomiru. La señora presidenta soltó una risa silenciosa ante el rechazo y luego centró su atención en mí, buscando con sus ojos mi rostro durante un largo momento. Higawera, tienes un talento poco común para tratar con la gente y, sin embargo, todavía puedo ver algo de refinamiento, dijo la señora presidenta, con la misma arruga en el rabillo del ojo. Tenga la seguridad de que me comunicaré con usted cuando se gradúe. Habrá un lugar entre mi personal disponible para usted, en caso de que decida ocuparlo. Tratar con la gente es en realidad lo que más me cuesta, dije en respuesta. Pero gracias por la oferta, lo recordaré. La respuesta fue suficiente para hacer que una fracción de sonrisa apareciera en su boca antes de asentir. Toshinori,
Hoy tomaremos caminos separados, pero me temo que lo más probable es que los dos pasemos bastante tiempo juntos durante las próximas semanas, dijo la señora presidenta. Parece que tenemos mucho trabajo por delante. Siempre lo hay, pero esta vez espero que hayamos comenzado lo suficientemente temprano para completarlo, dijo Toshinori en respuesta. Adiós por ahora. Los dos se fueron, y un par de guardias en el pasillo más allá de la habitación se separaron de su vigilia para verlos el resto del camino. Una vez que la puerta se cerró de nuevo, y solo quedamos nosotros dos, me giré para mirar el panel de vidrio que nos separaba de Susumu Osi. La mujer ahora estaba desplomada sobre la mesa, llorando en sus brazos tal como lo había hecho antes. Cuando le dije que se nos había acabado el tiempo. Me gustaría volver a visitarla en el futuro, dije, si está bien. Las visitas están permitidas a los prisioneros de bajo riesgo, pero su edad puede ser un factor difícil de manejar, dijo Toshinori. Esta vez fue una ocasión muy especial. Eso estuvo bien, simplemente esperaría hasta ser adulto. Oh Matt, después de ver todo eso, dije, ¿estás seguro de que alguien como yo realmente merece ser un héroe? El espíritu de ser un héroe es salvar a otros, y si bien eso es algo en lo que siempre creeré, incluso yo me he desviado del camino en ocasiones, dijo Toshinori. No todas las acciones que realiza un héroe pueden considerarse buenas, pero también mientras te esfuerces por serlo, tú también mereces ese título. El hombre respiró hondo antes de comenzar a crecer en su lugar. El desordenado desorden de su traje se tensó contra los músculos que podían convertir el acero en polvo, y luego la habitación pareció de repente pequeña mientras intentaba contener la pura presencia del héroe radiante. Parado a mi lado. Tu academia de héroe aún no se ha completado, joven Higawara, dijo Omar, con una sonrisa que de alguna manera parecía más brillante que los paneles brillantes que componían la habitación. Así que la próxima vez que entre al aula 1, ahí declare que estoy aquí, espero verte sentado allí junto con todos los demás. En tránsito, Musutafu. Las calles familiares de Musutafu pasaban más allá de la ventana de la limusina, pero esta vez, yo era el único presente que podía verlas. Enterarme de la existencia de All for One no había cambiado mucho la situación para mí, aparte de colocar otro nombre en mi lista de personas con las que tratar en algún momento en el futuro. Susumu Osi y Kazumi Fueki estaban en el tártaro y ya no estaban en condiciones de hacer mucho. Kaito Abiki estaba muerto, utilizado como base para uno de los muchos Nomu que aparentemente estaban madurando en la ciudad de Yaku. Akamai Hiro había abandonado el país por completo tras la muerte de Kaito y era poco probable que regresara, dado el destino potencial que le esperaba si lo hacía. Kyudai Garaki, sin embargo, trabajaba en la ciudad de Yaku como presidente de un hospital. All for One también estuvo allí, sostenido por la experiencia médica y el equipo de soporte vital de uno de sus seguidores más leales. No podría tomar medidas contra ninguno de ellos sin desbaratar el grupo de trabajo que estaba, en ese mismo momento, en las etapas incipientes de ser formado. Tener conocimiento de su ubicación pero no poder usarla fue desafortunado, pero probablemente no había nada que pudiera contribuir a la situación en comparación con personas como Toshinori Yagi y la señora presidenta de la Comisión de Seguridad de Salud Pública. Mi papel había sido desempeñado plenamente y ya no era necesario que un adolescente sin entrenamiento siguiera a algunas de las personas más importantes de Japón mientras buscaban una manera de erradicar el cáncer que se había estado propagando silenciosamente por todo el país. Mis ojos se posaron en el parque donde toda mi vida había cambiado de rumbo, y vislumbré momentáneamente a un niño y una niña jugando en los columpios, pero luego desapareció, y estábamos girando hacia la calle que conduciría a Higawara Manor. Cuando el vehículo se detuvo en el camino de entrada, mi arena ya se estaba moviendo hacia afuera a través del patio para establecer una red que rodeaba la casa, y me detuve en el proceso de abrir la puerta cuando vi a todas las personas actualmente dispuestas enfrente a las puertas señoriales. Eijiro Kirishima y Momo Yaoyorozu estaban parados justo en la puerta en medio de una conversación con Ayami mientras Nanami miraba justo detrás de su hombro, con una ardiente curiosidad en su rostro hacia todos los visitantes. Mina Asido y Tsuyu Asui estaban a unos metros de los demás en lo que podría haber sido un intento cortés de evitar abarrotar la puerta. El sonido del auto acercándose había sido más que suficiente para llamar su atención, y cuando salí de él, la mayor parte del grupo había bajado las escaleras para encontrarme. Finalmente, dijo Nanami, ¿cuánto tiempo ibas a hacernos esperar? Verlos a todos allí juntos, brillantes, sonrientes y cálidos, me provocó una punzada de algo de lo que pensé que en realidad podría haber conocido el nombre, y aunque en ese momento no estaba bajo los efectos de su peculiaridad, el mundo parecía igualmente vibrante. Final de la novela. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.